Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 5 de la temporada 3 y vamos a hablar de qué tener en cuenta al escribir el world building de una historia. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Me topé con esta pregunta en el Quora y me pareció muy interesante, nadie la había respondido. La voy a responder yo hoy aquí en el podcast, si a ti te parece bien, a ver cómo sería tu proceso y yo te voy a compartir el mío. Yo voy a establecer 4 fases a la hora de tener en cuenta para escribir una historia, ¿no? Es verdad que ya hemos hablado otras veces de cómo se generan las ideas o de dónde surgen las ideas y podemos tener claro pues que las ideas pueden venir de cualquier sitio, ¿no? Podemos tener una idea de un personaje, una idea de un conflicto o una idea de un mundo y a partir de ahí buscar personajes o conflictos, ¿no? Como puede ser habitual. Por ejemplo, sabemos que cómo trabaja Brandon Sanderson esto es que él trabaja primero el world building sin plantearse ningún tipo de personaje y cuando tiene todo cerrado, todo el sistema de magia y todo, pues ahí ya van surgiendo los personajes y las historias que quiere contar. Yo te planteo lo siguiente. Primero, tienes una historia entre manos que has dejado crecer como si fuera una florecilla y te planteas pues escribir pues un libro de fantasía o un libro de género. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Esto yo creo que también se puede aplicar a otro tipo de cuestiones, de novelas, por ejemplo, una histórica. Lo que pasa es que en la histórica, en vez de inventarte esto, lo que tendrás que hacer es documentarte cómo se gestionaba todo esto para que tu novela pues todo tenga una coherencia, ¿no? El primer paso es establecer el género y el subgénero de tu novela. No voy aquí a decir todos los subgéneros de la fantasía, pero sí que tenemos que entender que cada uno de ellos pues es diferente. Entonces, dependiendo de en qué género estemos escribiendo, pues lo, lo trabajaremos de una forma. Es decir, no es lo mismo un género de fantasía urbana, donde tendremos que tener en cuenta pues, una serie de cosas, que un género de fantasía épica o de fantasía baja o de otro tipo o de ciencia ficción o lo que sea, ¿no? Entonces, el primer paso es establecer el género y el subgénero de tu novela. Esto, igual, voy a repetir lo mismo de siempre. Los géneros y los subgéneros es algo que se inventó el marketing para categorizar las novelas que tenemos entre manos y hacerlas llegar al lector de una forma más eficiente. Es decir, que cuando un lector va a buscar cierto tipo de lecturas, pues se las va a encontrar en diferentes géneros. Entonces buscará ese género porque es el que más le gusta o el que le apetece o lo que sea, ¿no? Entonces, esto puede ir por las dos vías. Nosotros podemos decir, quiero escribir fantasía, dentro de fantasía, un steampunk no sé qué, no sé cuántos, o puedo decir, yo tengo este proyecto, a ver qué categoría le pongo para que pueda llegar mejor a los lectores. Es verdad que en este segundo género, que es el más orgánico, la segunda forma, pues digamos que si es muy raro lo que escribimos, a lo mejor nos va a costar encontrar lectores o tener ese perfil ideal del lector al que tener que llegar, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahí. Yo lo que te establezco primero es establecer el género y subgénero de tu novela y el segundo es establecer el tipo de mundo que buscamos. Pueden ser, ya hemos hablado de esto, pero vamos a repetirlo así muy brevemente. Puede ser nuestro mundo pero con variaciones, es decir, nuestro mundo pero con magia, como por ejemplo Harry Potter, Cazadores de Sombras o cualquiera de vampiros, hombres lobo, ¿no? Este tipo de novelas donde es nuestro mundo con nuestras reglas, con nuestras cosas, pero que a lo que se le suma pues este elemento de fantasía.
El segundo tipo de mundo sería el mundo con un portal, o sea, un mundo diferente al nuestro, pero el que se accede desde nuestro mundo, o sea, que esté relacionado con el nuestro. Por ejemplo, pues aquí tenemos dos muy famosos, Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz. Podemos tener muchísimos más, por supuesto, pero yo creo que con estos dos nos sirve para entenderlos, ¿no? Son mundos que tienen cierta relación con el nuestro. También podría ser un mundo o un universo totalmente diferente, ajeno al nuestro, parecido al nuestro o no. O sea, por ejemplo, Sanderson tiene el Cosmere, donde tiene no sé cuántos planetas, y dentro de esos planetas cada uno tiene un sistema de magia diferente. Pero no hace falta complicarse tanto. Por ejemplo, El Señor de los Anillos es un mundo totalmente diferente. El mundo disco de Terry Pratchett, Terramar, pues todos estos son mundos totalmente diferentes. Y por último, digamos que ya hemos nombrado tres. Nuestro mundo con variaciones, un mundo totalmente diferente o un mundo con un portal, o sea, nuestro mundo que tiene un portal hacia otro mundo diferente. Y luego están los mundos paralelos. Por ejemplo, aquellos mundos en los que son parecidos al nuestro, tienen relación con el nuestro, pero tienen magia o tienen otras cosas. Por ejemplo, Coraline o la materia oscura o la biblioteca invisible, es lo que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Mundos alternativos al nuestro donde aparecen pues varios de ellos en la novela. Si el mundo es diferente, sobre todo en este caso, debemos establecer cosas básicas en este primer paso, ¿no? En este segundo paso, en el segundo paso del tipo de mundo. ¿Qué cosas tenemos que establecer en este segundo paso? Pues si lo vemos necesario, cómo fue creado, qué tipo de mundo es. Por ejemplo, en Terramar pues es un mundo donde solo hay islas, no hay continentes. Yo estuve creando también un world building de un planeta donde hay 3 soles y nunca hay oscuridad. Entonces, esto tenemos que saber cómo funciona este mundo, cuántos soles tiene y luego a partir de ahí tenemos que hilar hacia otro tipo de convenciones. ¿Qué son las convenciones? Pues por ejemplo, el número de horas que tiene el día, cuántos días de la semana tienen, y estas convenciones pues a nivel global que van a afectar pues en el día a día de nuestros personajes. También tendrás que indicar si hay nuevas especies en este mundo, una o varias, y en concreto pues la de tu personaje y la de los personajes con las que tu protagonista va a interactuar. Es decir, que si en mi mundo creado hay 70 especies, pues a lo mejor no tengo que diseñar todas las especies, tengo que diseñar la de mi personaje, si no es humano, y la de aquellos personajes con los que se vaya a desarrollar la historia. No hace falta desarrollar más, por lo menos profusamente, ¿no? O sea, puedes abocetarlo, puedes tener una idea pues en general de cómo suceden las cosas en tu mundo, ¿no? También teniendo en cuenta que muchas veces cuando presentamos una novela, aunque el world building sea mucho más rico, no hace falta escribirlo todo. Yo soy de la opinión de las que si no suma para la trama o para una subtrama, es mejor eliminarlo porque es información que lo único que puede hacer es liar a los lectores. Pues hemos establecido ya dos pasos. El primer paso, elegir o establecer el género y el subgénero de tu novela, y el segundo, elegir el tipo de mundo que tienes que crear con lo que ello conlleva, con esos diferencias que conlleva. El tercer paso sería en qué lugar sucede tu novela. Quizá solo necesites tener claro esa ubicación, ¿no? Por ejemplo, si creas una ciudad, por ejemplo, en la cosecha de Sanheim, pues está muy desarrollado la ciudad de Rocabarancolia y algunos otros mundos donde se acceden por portales, pero así como muy abocetado. Lo que realmente está bien creado es la ciudad, ¿no? Con su mapa de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí eso, si nos dedicamos mucho a dedicarle al world building demasiado tiempo para crear localizaciones que no van a salir en nuestra novela, pues por una parte puede ser tiempo perdido, salvo que utilizamos luego esa información para lo que, pues para a lo mejor promocionar o porque sea o que forme parte de tu forma de trabajar, de tu proceso de creación, ¿vale? Si forma parte de tu proceso de creación, bueno, pues adelante, ¿no? Porque a lo mejor necesitas profundizarlo, pero
lo que es para escribir la obra, es necesario solo profundizar en aquellas ubicaciones que van a aparecer. Facilita la vida crear una ficha de localizaciones, que yo tengo una en mi blog, o sea que si la necesitas, coméntamelo y te pongo el link para que puedas descargarla. Y tendrás que indicar una serie de características físicas y culturales de ese lugar, porque no es lo mismo pues una ciudad que otra, ¿no? Entonces necesitarás eso, una ficha de localizaciones donde también establecemos pues la ambientación, que eso es lo que vamos a hablar sobre todo en el paso número 4, es decir, que hemos visto 3 pasos y el último paso, el cuarto, de los imprescindibles a la hora de crear un world building, sería crear la infraestructura. Después de todo lo anterior, que ya tenemos más o menos en nuestra cabeza o en nuestro blog de notas o en nuestro ordenador, tenemos cómo queremos nuestro mundo, debemos dedicarle tiempo a qué tipo de edificaciones tenemos en nuestras localizaciones. Y eso siempre va a aparecer en la novela, porque da cierto ambiente. Tenemos que tener claro cómo es la distribución de la riqueza, cuál es la posición de la mujer, qué tipo de energía se utiliza, cuáles son los recursos naturales. Todas estas cosas nos van a ayudar a crear un ambiente y a darle cierto tono a nuestra novela. Aparte de esto, ya hemos hablado en otras ocasiones, hay muchas más cosas que son importantes de desarrollar, pero eso ya sería como en un quinto paso y que vaya acorde a lo que vas a meter dentro de tu novela. O sea, por ejemplo, a lo mejor es necesario que si en tu novela pues habla más de política, pues que le dediques tiempo a saber cómo son las fronteras de tu mundo, si hay guerras, si hay cambios geográficos, cómo ha sido la historia. Si en tu novela es muy importante pues la religión o las religiones que haya, pues entonces a lo mejor tienes que ver cómo fue la génesis de ese mundo, cómo surgió, cuáles son los dioses, etcétera. Y igual, pues si es muy importante la política, pues también según el tipo de género que eso, pues le tendrás que dedicar tiempo a cómo son los gobiernos, cuáles son los regentes, cómo funciona todo eso, para darle un trasfondo verídico a todo lo que sucede. Probablemente, dentro de los 4 puntos que hemos citado, nos dará mucho para alimentar la idea primigenia de ese proyecto, darle a nuestros personajes un marco, una cultura, unas costumbres, unos hábitos y aficiones acordes al contexto donde vive. Y esto traerá consigo también nuevos conflictos que podrás aportar para las tramas y subtramas de tu novela. Entonces, no pienses que el tema del world building es algo secundario, sino que es muy importante a la hora de desarrollar la trama. No es como si fuera un escenario en una obra de teatro que está ahí para decorar. El world building no es decoración, es algo que interactúa con los personajes y es necesario pues también para la resolución de los conflictos que están ahí, para aportar esos conflictos. Así que nada, te animo a que si has empezado a crear tu mundo así un poco a botiburrillo, pues que intentes seguir estos 4 o 5 pasos para poder ordenarlo todo y tener algo más sólido. Y bueno, si te ha parecido interesante, déjamelo en comentarios, me encantará saber más de ti. Recuerda que si quieres un audiocurso en 4 sesiones de Kickstart tu universo creativo para escritores perdidos, lo puedes conseguir en mi página web www.sayen.com. Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, dale un poco de amor a mi podcast para que pueda seguir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy, te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.